En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos estos días viviendo una costumbre en la Iglesia que viene de muy antigua. La semana o el octavario pidiendo por la unidad de todos los cristianos. Esta semana de oración por la unidad de los cristianos se celebró por primera vez en enero de 1908, cerca de Nueva York. Fue promovida por el padre Paul Watson, estadounidense. Era episcopaliano, pero luego pasó a ser católico. Impulsó esta idea de rezar durante 8 días, desde el 18 de enero al 25. El 25 se celebra la conversión de San Pablo, por la unidad de todos los cristianos. Y el Papa San Pío X bendijo esa idea. Y luego Benedicto XV alentó su observancia en toda la Iglesia católica. En esta semana de oración participan, además de la Iglesia católica, la Iglesia asiria del Oriente, las iglesias ortodoxas orientales, la Iglesia veterocatólica, la Iglesia morava, las iglesias luteranas, la comunión anglicana, las iglesias menonitas, las iglesias metodistas, las iglesias reformadas, las iglesias bautistas, pentecostales, en fin, tantas iglesias, todos son cristianos. Lo primero que nos recuerdan estos días, deseando la unión de todos los cristianos, yo iría más, incluso la unión de toda la humanidad, porque Jesús ha venido para redimir a toda la humanidad entera. Lo primero que recordamos es precisamente a nuestro Señor y su oración en aquella cena, en la víspera de su pasión y muerte en la cruz. En el largo discurso de Jesús durante la última cena, que recoge San Juan, suplica al Padre por la unidad de quienes con el pasar de los siglos llegaríamos también a ser sus discípulos. Padre Santo, guarda en tu nombre a aquellos que me has dado para que sean uno como nosotros. La Iglesia nos impulsa durante estos días a unirnos a su oración filial, a dar un paso más en la identificación de nuestros sentimientos con los de Cristo y a hacer propio ese ardiente anhelo. Cuando el Señor pronuncia aquellas palabras, guarda a aquellos que me has dado, sus seguidores no eran muy numerosos. El Evangelio estaba circunscrito a una zona geográfica y social determinada. Sin embargo, en ese momento, el corazón de Jesús llega mucho más lejos, abarcando con su mirada a toda la Iglesia a lo largo de los siglos, con sus esperanzas y dificultades. Cristo reza por nuestra unidad, porque prevé la importancia que ésta tendrá para la transmisión de la fe, para nuestra propia credibilidad. No ruego solo por estos, dijo, sino por los que han de creer en mí por su palabra, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que así ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Y qué puedo hacer yo por esa unidad de todos? Tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, unirme más y más a Él, sobre todo en la misa, en la comunión, que sean momentos en los que quepa todo el mundo, unidos a Jesús en intimidad de amor. ¿Cómo une y cómo atrae el estar unidos a Jesús? Hay muchos testimonios. La semana pasada veíamos el de Dora. Hoy, mientras pedimos por la unidad de todos los cristianos, traigo otro testimonio de un finlandés,
ingeniero, Ville Savolainen. Es un testimonio muy interesante y nos puede ayudar en esta meditación. Dice así, hago un resumen. Corría el año 1987 cuando vi la luz en un pueblo del interior de Finlandia. A los pocos días recibí el bautismo en la iglesia luterana, pues mi familia pertenece a ella. Soy el primogénito de un total de 9 hermanos. Mis padres quisieron desde el principio darnos una sólida formación cristiana. Solíamos ir al culto luterano y a diversas actividades que nos ofrecían. En los países nórdicos la presencia de la iglesia luterana es muy fuerte. En Finlandia llega casi al 75% de la población. Por su parte, la iglesia católica es una minoría en la sociedad finlandesa, apenas el 0,2% de la población. No sabría explicarlo, pero ya desde pequeño sufría por la división y separación de los cristianos. Me interesaba entender el porqué de esas divisiones. Al mismo tiempo iba creciendo en mi interior la sensación de que me faltaba algo. Tenía unos 15 años. De la Iglesia Católica siempre me había llamado la atención la piedad litúrgica, el silencio en el interior del templo, la alegría y la paz. Además, con su belleza, arte, decoración y sobre todo la celebración de la misa, sus iglesias me producían un cierto atractivo. De joven estaba muy interesado en la filosofía y devoré la literatura clásica a la par que ejercitaba el boxeo, mi deporte favorito por aquel entonces. Y en Finlandia hay una costumbre muy arraigada entre los jóvenes luteranos de entre 15 y 16 años. Se trata del campamento de confirmación. Suelen ser 2 semanas de verano donde se imparte un curso de formación cristiana a los jóvenes que desean recibir la confirmación. Esta te posibilita recibir la Sagrada Comunión sin necesidad de ir acompañado de un adulto. Hoy en día participa en estos campamentos más del 80% de los jóvenes finlandeses. Se reza, se canta, se habla, se nada, se organizan barbacoas. Unos días de intenso trato con Dios y con los demás, disfrutando de los bosques y lagos que ofrece la naturaleza finlandesa. En ese encuentro siempre hay un pastor y algunos voluntarios jóvenes que han sido formados especialmente para esa ocasión. Allí conocí a un pastor luterano que estaba terminando su tesis doctoral en la Universidad de Helsinki y estaba muy interesado también en la práctica piadosa católica, y con él tuve largas e interesantes conversaciones. En esa época me venía a la cabeza con frecuencia la Iglesia Católica, y aproveché mi confianza y amistad con ese pastor para charlar sobre algunos aspectos de la doctrina católica, y me explicó el significado del Papa y su ministerio en la Iglesia Católica, la diferencia de concepto de sacramentos en las dos iglesias, en fin, y qué cosa más curiosa, que fuera precisamente un pastor luterano el que le fuera explicando todas estas luces sobre la Iglesia Católica. No había ninguna razón humana para tomar la decisión de hacerme católico. Es más, esas razones eran más bien contrarias. Tampoco había ningún deseo ardiente o una gran evidencia en la decisión. Solo pequeños barruntos que rondaban mi mente y mi corazón. Decidí empezar a ir a misa todos los domingos. Para un luterano no es obligatoria la asistencia al culto dominical. De hecho, se suele ir 2 o 3 veces a lo largo del año. Para mí, en cambio, era un salto de cualidad y cantidad muy grande. Y por eso comencé a ir a misa dominical. Cuando me preguntan, porque al cabo de un tiempo, cuando ya estaba preparado, pues me incorporé a la Iglesia Católica profesando el credo. Cuando me preguntan por qué me incorporé a la Iglesia Católica, no sé explicarlo con palabras. Era claro que mi familia, mis parientes, mis amigos habían influido decisivamente. Siempre conté con su apoyo. Y curiosamente todos ellos son luteranos. Veo claro que Dios llama a través de otras personas. Y fui fiel a ese barrunto que sentí en mi interior, produciendo un enorme cambio en mi vida. De una pequeña semilla ha crecido un árbol. Para mí la incorporación a la Iglesia Católica no es un fin en sí misma, sino un comienzo. Ahora estoy casado. Mi mujer es luterana y tenemos 2 hijas pequeñas, bautizadas en la Iglesia Católica. Vamos a misa juntos.
Rezamos juntos e intentamos formar a las niñas en la fe católica. La ayuda de mi mujer en esta tarea es imprescindible. Dice mucho de su generosidad y entrega, pues aunque sea luterana, acepta totalmente la decisión que tomamos sobre la educación católica de nuestros hijos. Para esto, el mejor modo de formar a mis hijos es con mi propio ejemplo de buen católico. Cuando mi mujer quedó embarazada de la primera hija que hemos tenido, empecé a entender mejor que estoy llamado a ser mejor persona, mejor cristiano, mejor católico y sobre todo, mejor padre. Para mí, ser católico significa que acepto y entiendo con alegría que necesito la ayuda que me ofrece la Iglesia, especialmente a través de los sacramentos, para imitar a Cristo y servir a los demás. En fin, el testimonio es bien bonito, bien interesante, pero ya han pasado los 10 minutos. Terminamos, acudimos a la Virgen, a María, para que también nosotros seamos instrumentos de unidad, que vivamos muy unidos a su Hijo Jesús, para atraer a otros hacia la verdad plena de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor. Ángel de mi guarda, interceded por mí.